El tema de esta clase corresponde al aparato cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por el corazón, que está situado en la parte media de la cavidad torácica, que es una bomba que impulsa la sangre por una red de vasos de diversos calibres, que son las arterias, las venas, los capilares sanguíneos. A su vez, los capilares linfáticos vuelcan la linfa sobre la sangre y toda se junta hacia el regreso al corazón. La principal función del aparato cardiovascular es transportar rápidamente la sangre con oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. Lo hace a través del sistema arterial desde el corazón, en cuya red capilar se hace el intercambio, es decir, les provee a las células, a los tejidos, de oxígeno y sustancias nutritivas, y recoge por el sistema venoso los productos de desechos metabólicos y el dióxido de carbono. Pero bueno, además también participa en lo que sería el control hormonal, ya que las hormonas viajan por la sangre, en la regulación de la temperatura, en lo que sería defensa contra agentes patógenos, dado que por la sangre circulan células inmunitarias y anticuerpos, y otras funciones, pero estas serían las principales. En esta diapositiva se observa un esquema del sistema cardiovascular. Entonces, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, o también llamadas atrios, y 2 ventrículos. Esta bomba lo que hace es mantener un flujo unidireccional de la sangre, y para ello, en la salida de las cavidades, existen válvulas que impiden el flujo retrógrado. Además, entre lo que sería la porción derecha y la izquierda, hay tabiques que separan tanto las aurículas como los ventrículos. Entonces, el tabique que separa las aurículas es el tabique interauricular y el que separa los ventrículos, interventricular. Bien, vayamos a la circulación pequeña o pulmonar. En este caso, se observa cómo la sangre sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar que lleva la sangre no oxigenada hacia el pulmón, donde la sangre va a salir oxigenada y llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí va a irrigar a los tejidos del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, la porción izquierda del corazón va a tener su pared más importante porque necesita bombear a larga distancia. Y acá comienza la circulación sistémica o gran circulación. Entonces, transporta la sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo y desde ello se produce lo que sería el retorno venoso. Bueno, de ventrículo izquierdo sale la sangre por la arteria aorta. Ahí van disminuyendo el calibre, ¿sí?, de esta arteria, que es una arteria elástica, a otras arterias elásticas de menor calibre, luego las arterias musculares de diferentes calibres, la metaarteriola, y en los capilares sanguíneos es donde ocurre el intercambio bidireccional de líquido entre la sangre y los demás tejidos. Vuelve esa sangre no oxigenada por las vénulas postcapilares, luego vénulas colectoras, musculares, pequeñas venas, venas medianas, venas grandes, vena cava inferior, que entonces va a recoger
de diferentes territorios la sangre venosa y también va a desembocar entonces en aurícula derecha y también están las venas del cuello y venas cava superior. Se puede ver que en la vena cava superior desembocan las grandes venas o conductos linfáticos, que son la vena linfática derecha y el conducto torácico izquierdo. Esta linfa que vuelca en la sangre comienza su recorrido en el medio tisular o intercelular, donde están los capilares linfáticos, que son capilares ciegos, ¿sí? Entonces, el resto del líquido que no vuelve por las vénulas postcapilares se introduce en esos capilares linfáticos y retorna la sangre por los vasos linfáticos que están interpuestos por ganglios linfáticos. Por lo tanto, tenemos vasos linfáticos aferentes, luego el ganglio linfático y en la salida vasos linfáticos eferentes. Estos vuelcan a los conductos que acabo de mencionar y regresa todo entonces a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho y entonces vuelve esa sangre a oxigenarse al pulmón saliendo por la arteria pulmonar. Las capas de la pared arterial son 3 y se lo denominan túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es la primera de las capas y siempre, como es un órgano hueco, las capas se analizan desde la luz hacia la periferia. Entonces, la primera es la íntima, que está constituida por un endotelio, que es un epitelio simple plano, que lo denominamos endotelio en los vasos, que apoya sobre una lámina basal, y por debajo tejido conectivo, que es el subendotelio. Luego hay una lámina elástica interna, que es de fibras elásticas y que estaría haciendo límite entre la túnica íntima y la túnica media. La túnica media puede ser elástica o muscular. Quiere decir que va a tener predominio de fibras elásticas que están formando membranas elásticas o de tejido muscular. ¿Qué tejido muscular? El tejido liso. Luego viene la lámina elástica externa, que hace límite entre túnica media y túnica adventicia. Y la tercera capa, entonces, la túnica adventicia, está constituida de tejido conectivo y en los grandes vasos podemos encontrar vasa vasorum, que son los vasos de los vasos que irrigan a los vasos, y nervi vasorum, ¿sí? Nervios que inervan los vasos. Las arterias se clasifican en 3 tipos según su tamaño y sus características de la túnica media. Las arterias grandes o elásticas o de conducción son las que, como su nombre lo indica, conducen la sangre del corazón al circuito sistémico o el pulmonar. Acá en este cuadro, como ejemplo, se pone la aorta, que tiene un diámetro de 2,5 centímetros, un espesor de 1,5 milímetros y en su pared las arterias elásticas en esta túnica media, que es la segunda capa, tienen entre 50 a 70 membranas elásticas fenestradas. El hecho de que tengan estas membranas elásticas le proporcionan entonces a estas arterias la elasticidad necesaria para que cuando se produce la contracción y se empuja la sangre desde el ventrículo hacia las arterias elásticas, la pared de la arteria elástica se distiende
la pared de la arteria elástica se distiende. Bueno, luego están las arterias medianas, musculares o de distribución, que tienen entre 10 y 0,1 milímetros de diámetro, y en la túnica media tienen entre 40 a 10 capas de células de músculo liso. Entre las capas de músculo liso hay fibras colágenas y una escasa cantidad de fibras elásticas. Las fibras estas musculares se disponen de manera espiral y acá no hay fibroblastos, sino que son las mismas células de músculo liso las que sintetizan el colágeno y la elastina y la sustancia fundamental. Bueno, por último tenemos las arterias pequeñas, arteriolas y metaarteriolas o esfínteres precapilares. Continúan entonces las arterias pequeñas. Estas tienen aproximadamente 0,1 milímetro de diámetro y van a tener membrana elástica interna y externa. Esto es un continuo, ¿sí? Entonces van disminuyendo el calibre y van disminuyendo la cantidad de capas de músculo liso. Pero aproximadamente en su pared tienen más o menos 8 capas de músculo liso y bueno, van disminuyendo entonces, como decía, el calibre hasta aproximadamente 4 capas. Luego están las arteriolas. Estas tienen menos de 100 micras de diámetro hasta 30 micras de diámetro y en su pared tienen de 3 a 1 capa de células musculares. No hay membrana elástica externa. ¿Qué más podemos decir? Las metaarteriolas o esfínteres precapilares tienen menos de 30 micras de diámetro, entre 38 micras de diámetro, y tienen algunas células musculares lisas. Y se las llama entonces, esfínteres precapilares porque son las que controlan el flujo, tanto las arteriolas como también las venas pequeñas, pero principalmente las arteriolas, son las que controlan el flujo sanguíneo hacia las redes de capilares. Y eso lo hacen por la contracción de las células de músculo liso que tienen en su pared. Entonces, la contracción de estas células de músculo liso de la arteriola va a aumentar la resistencia vascular y va a reducir o bloquear la entrada de sangre a los capilares. Por eso es que la arteriola o la metaarteriola es un esfínter precapilar. Todos estos son vasos de resistencia. Cuando hay un gran aumento o disminución de la resistencia vascular, va a ejercer un efecto directo sobre la distribución del flujo sanguíneo y también sobre la tensión arterial sistémica. Entonces, de esta manera se va a regular a dónde se va a dirigir la sangre, de acuerdo a las necesidades. Es decir, la distribución de la sangre y la velocidad se van a poder modificar de acuerdo a las demandas que el organismo tenga. Cuanto más oxígeno necesiten las células, más rápidamente tiene que funcionar el sistema circulatorio para repartir la sangre oxigenada. Entonces, por ejemplo, si necesitamos oxígeno, grandes cantidades de oxígeno en el estómago, otros circuitos van a recibir menos oxígeno y va a ser más irrigado el estómago. O cuando se hace ejercicio físico, para el caso de las células de músculo esquelético, van a necesitar más oxígeno, o cuando pueda llegar a necesitar más oxígeno el cerebro. Entonces,
se va controlando, ¿sí? Regulando la cantidad de sangre que irriga una región u otra dependiendo de la demanda que tenga el tejido, ¿sí? De oxígeno, de la demanda de oxígeno que tenga el tejido. Espero se haya entendido. Como dijimos previamente, la túnica íntima consiste en un endotelio y una capa subendotelial. El endotelio es el epitelio de revestimiento de los vasos, que es un epitelio con simple plano. Acá en esta imagen se pueden ver en un corte transversal y como con una vista desde la luz a las células aplanadas, alargadas y con ejes paralelos al flujo sanguíneo. Estas células están unidas por uniones estrechas, ocluyentes o zonulas ocludens, que le proveen al epitelio la propiedad de ser barrera de permeabilidad. Es decir, es una barrera que impide el flujo libre entre sustancias entre las células. Además, el endotelio apoya en una lámina basal. El endotelio tiene numerosas funciones y varias son específicas de acuerdo a la localización de ese vaso sanguíneo. La principal función es regular el flujo y la perfusión sistémica. Y estas células o células endoteliales liberan numerosas sustancias, como por ejemplo factores vasodilatadores y vasoconstrictores. En la imagen del centro se ve una imagen con microscopio de barrido y más a la derecha de un vaso y más a la derecha se ven pequeños vasos que son esas luces con el endotelio que lo reviste, se pueden ver bien los núcleos aplanados. Esta es una imagen histológica de una arteria elástica que, como recordarán, cuando vimos tejido conectivo, las fibras elásticas se tiñen muy bien, se evidencian muy bien con aldehído fucsina. Por lo tanto, lo que estamos viendo en esta arteria elástica son las membranas elásticas, que se ven como serpentinas. Numerosas membranas elásticas de esta arteria elástica. Como se puede apreciar, no se marcan los núcleos ni citoplasma celular, sino se marcan las fibras elásticas que están constituyendo las membranas elásticas de esta arteria elástica. Esta también es una arteria elástica. Hacia la izquierda, abajo, estaría la luz de la arteria, la luz arterial. Entonces viene luego la túnica íntima, la túnica media, donde se pueden ver las membranas elásticas de color rosa intenso, formando serpentinas, y en la túnica adventicia están marcados los vasos de esta arteria, o sea, vasa vasorum. Esta tinción es hematoxilina eosina, por lo tanto vemos las fibras de color rosa y se ven muy bien los núcleos basófilos. Este otro corte de arteria elástica, tenemos entonces en la luz de la arteria restos de sangre, luego la túnica íntima, la túnica media con las membranas elásticas y el tejido muscular entre las membranas elásticas. ¿Quiénes forman esas membranas elásticas? Las células del músculo liso y también pueden formarlo células de tejido conectivo, fibroblastos.
pero en este caso principalmente las células de músculo liso. Luego en la adventicia se pueden ver, que recordemos desde tejido conectivo, se pueden ver adipocitos y nervi vasorum, ¿sí? Los nervios de los vasos. Estas son dos imágenes histológicas de arterias musculares. Analizando desde la luz de la arteria, miremos primero la de la izquierda, se observa la túnica íntima con las células endoteliales, está marcado con un triangulito blanco, una célula endotelial, donde se ve muy bien el núcleo plano y que es una sola capa de células. Y luego lo que se alcanza a ver muy distintiva es la lámina elástica interna. En la túnica media vamos a tener tejido muscular liso, luego viene la lámina elástica externa y la túnica adventicia. En la imagen de la derecha se observa lo mismo, sin embargo no se distingue de la misma manera la lámina elástica externa. Por lo tanto, esta arteria muscular es de menor calibre, ¿sí? Primero desaparece la lámina elástica externa y luego, cuando es mucho más pequeña, desaparece la lámina elástica interna. Esta es una imagen de arteria muscular que fue teñida con un tricrómico de Gomori, es una arteria renal que nos ayuda para distinguir la túnica media de la túnica adventicia de tejido conectivo, que en este caso entonces la podemos ver de color verde. Entonces, desde la luz hacia la periferia tenemos la túnica íntima, se ve por debajo muy poquito de tejido subendotelial, luego refringente y de manera ondulante se ve la membrana elástica interna, luego la túnica media, membrana elástica externa, más finita, y la túnica adventicia. Esta es otra imagen de arteria muscular, en este caso está en la lengua y fue teñida con hematoxilina eosina. Desde la luz vemos entonces la túnica íntima, el tejido endotelial, luego viene la lámina elástica interna que se aprecia bien también en la imagen de mayor aumento a la izquierda, luego viene la túnica media, muscular, músculo liso, muy finita, pero si se presta atención se ve la lámina elástica externa y luego la túnica adventicia que se fusiona con el tejido conectivo que hay en esta lengua. Además, en la lengua se pueden observar células adiposas, hay neuronas, hay una fibra muscular esquelética, también se ve abajo a la derecha se ve una estructura nerviosa, un nervio, y se observan pequeños capilares. Esta diapositiva muestra la comparación entre una arteria elástica a la izquierda y una arteria muscular a la derecha. Las arterias musculares tienen la túnica íntima más delgada. Consiste en el revestimiento endotelial con su lámina basal y una capa subendotelial delgada de tejido conectivo. Luego está la membrana elástica interna que es bien evidente cuando observamos la túnica íntima en la arteria elástica. Se ve que está más desarrollado el tejido subendotelial y la membrana elástica interna se confunde
es difícil de identificar porque hay numerosas membranas elásticas en la túnica media. Lo mismo ocurre con la membrana elástica externa, o sea, la última membrana elástica, la más periférica. Como hay numerosas, es difícil de identificar. La diferencia principal entre arteria elástica y muscular es la presencia de las membranas elásticas en la túnica media, mientras que en la arteria muscular hay predominio de tejido muscular liso, ¿sí? Además hay escasas fibras elásticas y colágenas. Luego, haciendo límite entre túnica media y túnica adventicia, está la membrana elástica externa. En la túnica adventicia van a haber fibroblastos, fibras colágenas principalmente, fibras elásticas y en algunos vasos también podemos encontrar tejido adiposo. Si las arterias son de gran calibre, por ejemplo, en las arterias elásticas o en las musculares de gran calibre, podemos distinguir fácilmente los vasos que poseen y los nervios, o sea, vasa vasorum y nervi vasorum. Esta imagen nos muestra una arteria elástica a la izquierda, arriba, con una pared muy gruesa y donde hay un predominio en su túnica media de membranas elásticas, ¿sí? Por ello es una arteria elástica. Luego vemos arterias musculares de diversos calibres. En algunas se puede ver muy bien la lámina elástica interna y la lámina elástica externa, y en otras se ve mejor la lámina elástica interna porque son de menor calibre. Esta tinción es una tinción especial para ver las fibras elásticas, en este caso en forma de membranas, en las arterias, en estas arterias, y la tinción es la de aldehído fucsina. En estas imágenes podemos observar a la izquierda una arteria pequeña, ¿sí? Una arteria de pequeño calibre, acompañada por una vena de pequeño calibre y unos pequeñísimos capilares, ¿sí? Es importante ver la diferencia en el diámetro entre el capilar y las arterias. Se puede observar la pared y ver la relación entre arteria y vena. También se ve tejido adiposo y en la imagen a la derecha se observa una arteriola, ¿sí? Se ve una estructura con una luz pequeña y una pared con una o dos capas de células de músculo liso. Y también se puede apreciar que hay adipocitos y abajo una estructura nerviosa, un nervio. Entonces, en estas imágenes pudimos ver arteria, arteriola, vena y capilares, todos teñidos con hematoxilina eosina. En esta imagen se ven dos arteriolas, una arteriola en un corte un poco sagital y la otra en un corte transversal. Y está puesta acá para recordar que las arteriolas no tienen lámina elástica externa, solo lámina elástica interna. Los capilares sanguíneos son los vasos de diámetro más pequeño y por su morfología se los clasifica en continuos, fenestrados o sinusoides. Los capilares continuos tienen un diámetro entre 8 y 10 micras
son los más típicos en el músculo, en los pulmones, en el sistema nervioso central, en el tejido conectivo y están formados por un endotelio que tiene uniones ocluyentes que permite solo el paso de moléculas pequeñas entre las células endoteliales y este endotelio apoya en una lámina basal continua. Además, hay pericitos o puede haber pericitos que están asociados al endotelio, rodeando al capilar con sus prolongaciones citoplasmáticas y el pericito se encuentra envuelto por la lámina basal. Estas células son contráctiles y en las próximas diapositivas vamos a hablar un poco más de ellas. Luego están los capilares sanguíneos fenestrados. Estos tienen el mismo diámetro y el endotelio es fenestrado. Fenestra en italiano significa ventana, es decir, este endotelio tiene poros de 70 nanómetros con diafragma y mantiene también las uniones de contacto y la lámina basal continua. También hay pericitos rodeando a los capilares. Estos capilares tienen el tamaño suficiente como para que pase un eritrocito a la vez. Y en algunos casos el eritrocito debe plegarse. Pero en el caso de los capilares sinusoides, estos son de mayor tamaño, de mayor diámetro, de 30 a 40 micras de diámetro y son con trayectos sinuosos, ¿sí? Son como irregulares. Y la pared está formada por un endotelio fenestrado que puede tener o no diafragma y uniones en general sin uniones de contacto, y la membrana basal puede ser discontinua o estar ausente directamente. En este caso, asociados a la pared, puede haber macrófagos, como las células de Kupffer en el hígado. También estos capilares sinusoides están presentes en el bazo, en la médula ósea, en la adenohipófisis y en la corteza adrenal. En esta microfotografía electrónica podemos ver un capilar rodeado por el pericito y se han marcado tanto la lámina basal como las vesículas pinocíticas. Estas vesículas son abundantes en la membrana plasmática luminal y basal y participan en el transporte de moléculas grandes entre la luz y el tejido conectivo y viceversa. Ahora vamos a hablar más adelante de los pericitos. Los pericitos, como dijimos recién, son células que están rodeando los capilares sanguíneos y también lo hacen a las vénulas. Son células entonces perivasculares. Tienen prolongaciones y tienen propiedades contráctiles. Están en la parte inmediatamente externa del epitelio y se comunican con las células epiteliales de manera parácrina y también de manera física, ¿sí? Por señales físicas y químicas con las células endoteliales. Son el sustento de la célula vascular, de las células endoteliales. Y le proveen entonces estabilidad. Restituyen el tejido y los vasos sanguíneos y también pueden dar origen a fibroblastos y a células del músculo liso. Esta diapositiva muestra
un corte de esófago con hematoxilina eosina, donde puede apreciarse el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y por debajo el tejido conectivo laxo con numerosos capilares sanguíneos que están marcados con las flechas en rojo y a la izquierda con mayor aumento. En esta diapositiva tenemos imágenes de capilar fenestrado al microscopio electrónico y después tenemos esquemas de este tipo de capilar donde se pueden observar las fenestraciones, ¿sí? Los poros. En esta diapositiva se pueden observar dos microfotografías que marcan capilares fenestrados. A la izquierda es un corte de páncreas y la región que se observa centralmente es la porción endocrina del páncreas que se denomina islote de Langerhans, y en este islote de Langerhans están los capilares fenestrados. A la derecha es un corte de riñón, también con hematoxilina eosina, donde se observa en el glomérulo, ¿sí? Se observan capilares fenestrados. En esta imagen se observa un corte de hígado con hematoxilina eosina, donde la luz de mayor diámetro es una vena central, y a ella vuelcan capilares sinusoides. Está marcado con la flecha de color verde. Un capilar sinusoide en el hígado. Continuaremos con las venas. Luego de los capilares vienen las vénulas postcapilares, de entre 10 a 30 micras, luego las colectoras de 30 a 50 micras y luego las musculares de 50 a 100 micras. Estas vénulas, entonces, como habíamos dicho, las vénulas tenían el revestimiento endotelial con su lámina basal y pericitos asociados. Las musculares se distinguen de las postcapilares porque poseen una túnica media con una o dos capas de músculo liso. Luego vienen las venas pequeñas. Estas le continúan entonces a las vénulas musculares de entre 0,1 a 1 milímetro, o sea, menos de 1 milímetro. Y luego vienen las venas medianas de 1 a 10 milímetros. La mayoría de estas venas tienen nombre y estas venas acompañan a las arterias. Poseen válvulas, que es la característica distintiva para impedir el flujo retrógrado de la sangre. Hay más de las válvulas en las venas de los miembros inferiores del cuerpo y tienen las tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Luego vienen las venas grandes, que tienen más de 10 milímetros de diámetro, y también tienen las tres túnicas, siendo la túnica media relativamente delgada y la adventicia gruesa. En esta microfotografía se observa la lengua con capilares sanguíneos y vénulas. Se pueden ver restos de sangre en la luz de estos, tanto de los capilares sanguíneos como de las vénulas. Recordemos que estos capilares son capilares continuos. En esta imagen se observa la pared venosa, donde en la túnica íntima tenemos el endotelio, poco tejido subendotelial y pocas fibras musculares lisas. Luego viene la túnica media,
que es más delgada, con fibras musculares lisas. Y luego viene la túnica adventicia, que es la capa más gruesa de la pared venosa y está formada por tejido conectivo y, de acuerdo al calibre, también pueden tener fibras musculares lisas. Esta imagen fue procesada y teñida con hematoxilina eosina. En esta imagen se observa un preparado de lengua donde observamos el epitelio de revestimiento, que es un epitelio estratificado plano queratinizado, y se pueden observar estructuras vasculares que son venas pequeñas y venas medianas. Esta es una imagen de una vena mediana que vimos con menor aumento en la lengua, que vimos con menor aumento en la diapositiva anterior, donde se puede ver que la luz es una luz amplia y se ve la pared compuesta por la túnica íntima, la media y la adventicia, que se continúa con el tejido conectivo de la propia lengua. Además, arriba se ve tejido muscular y también se ven vasos de menor calibre como capilares. Esta es una imagen de una vena grande teñida con hematoxilina eosina, donde se puede observar una luz irregular. En general, las venas tienen una luz irregular. Y comenzando desde la túnica íntima, observamos el endotelio apoyado en su lámina basal y una capa delgada de tejido conectivo con fibras musculares lisas. Luego viene la túnica media, que es delgada con fibras musculares lisas que están dispuestas perpendicularmente al eje del vaso. Y luego la túnica adventicia, que es la capa más gruesa de la pared de esta vena grande y está formada por tejido conectivo y fibras musculares lisas dispuestas longitudinalmente al eje del vaso. Entonces, a esta túnica adventicia se la denomina adventicia muscular. Como mencionamos previamente, las venas pueden poseer válvulas que impiden que la sangre viaje en dirección contraria por efecto de la gravedad o por una menor presión. En esta imagen se observa en un esquema la dirección de la sangre y cómo las válvulas impiden el flujo retrógrado a la izquierda. Y a la derecha se observa una imagen de una microfotografía de una válvula. Estas válvulas son pliegues de la íntima hacia la luz de la vena, son semilunares y están formadas por el tejido conectivo, que es rico en elastina, y revestidos por endotelio en ambas caras. Es decir, es un pliegue de la túnica íntima. Son abundantes en las venas de las extremidades inferiores. En esta diapositiva se observa la organización de las diferentes capas que componen una vena a la izquierda y una arteria a la derecha, ambas de tamaño medio. Nótese la diferencia de la túnica media entre ambos tipos de vasos. Las venas no tienen láminas elásticas y está más desarrollada la capa adventicia, mientras que la arteria tiene láminas elásticas, siendo más evidente la interna, y tiene una capa media más desarrollada, más gruesa que la capa adventicia. El término microcirculación alude a las arterias grandes, medianas y pequeñas y a las venas grandes, medianas y pequeñas. A la derecha se observa una microfotografía con hematoxilina eosina
donde arriba tenemos una arteria muscular y abajo una vena mediana. Se puede ver en la arteria la lámina elástica interna y también la lámina elástica externa. Y se puede ver la diferencia de la túnica media entre la arteria y la vena, y que está más desarrollada la túnica adventicia en la vena. Entonces esta vena está acompañando a la arteria que le corresponde. En esta diapositiva se observa un esquema de la microcirculación. La microcirculación es la circulación de la sangre por las arteriolas, metaarteriolas o esfínter precapilar, luego el lecho de capilares y seguido de las vénulas. Como se puede ver en este esquema, está el lecho de capilar y también hay una vía preferencial que va desde la arteriola a la vénula. También se observan los capilares ciegos, capilares linfáticos, con sus filamentos de anclaje. Hablaremos luego sobre estos capilares. En esta imagen se ve con un tricrómico de Maggiori la microcirculación, que corresponde a los vasos menores a 100 micras de diámetro, como son la arteriola, las vénulas y los capilares. Con un triángulo a la vénula se marca una célula pericito. Además de la microcirculación, es decir, las arteriolas que se vacían en la red capilar y de ahí la sangre drena a un sistema venoso, hay vasos complementarios que evitan el lecho capilar, permitiendo a las arteriolas comunicarse directamente con las vénulas. Estas son las anastomosis arteriovenosas. En este gráfico se observa la anastomosis arteriovenosa en la porción inferior. En la terminación arteriolar, la anastomosis arteriovenosa tiene una pared gruesa, principalmente debido a una capa de tejido muscular, y la contracción de esta capa de músculo liso cierra la luz de la anastomosis en su origen y desvía el flujo de sangre hacia el lecho capilar. La relajación de esa capa de músculo liso abre la luz y permite que la sangre fluya directamente hacia la vénula, evitando la red capilar. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, mirando en el esquema, tenemos la arteriola, luego la metaarteriola que conduce el flujo sanguíneo a la red capilar cuando el esfínter precapilar cierra en shunt. Entonces, tenemos los capilares y también está el canal de circulación. De acuerdo a la apertura de este esfínter precapilar, si la sangre va a ir al capilar sanguíneo o va a continuar por el canal de circulación. Bueno, algo más para decir es que estas anastomosis arteriovenosas están muy diseminadas, pero son más frecuentes en ciertas regiones de la piel, por ejemplo en la yema de los dedos, en la nariz, las orejas, en los dedos de los pies, los labios, y se piensa que tienen un papel importante como en la termorregulación de la piel, ¿sí? También se encuentra en el pene y en el clítoris, por lo que tienen función eréctil. ¿Qué pasa en la piel? Cuando se cierra la anastomosis, dirige la sangre hacia un extenso sistema de capilar dérmico y se produce la pérdida de calor, mientras que la apertura de los vasos de anastomosis cierra el lecho de capilar y conserva el calor. Los sistemas de vasos porta son tipos especiales de circulación, en el que tenemos dos plexos capilares, primarios y secundarios, y entre ambos hay vénulas
o arteriolas. Si hay vénulas, ese sistema es un sistema porta venoso, y si hay arteriolas es un sistema porta arterial. A la izquierda tenemos el ejemplo del sistema porta venoso, en donde arterias carótidas internas, a partir de esta arteria entonces nacen arterias hipofisarias superiores que entran por la eminencia media y forman el plexo primario, próximo a las terminaciones nerviosas de las células neuroendocrinas hipotalámicas. De esto entonces se origina una red capilar que desciende por el tallo hipofisario formando estos vasos porta largos que son vénulas. De esos vasos porta surgen vasos capilares nuevamente en la hipófisis anterior. Y ese sería el plexo secundario. Entonces, en la eminencia media tendríamos el plexo primario, luego las vénulas y en la hipófisis anterior el plexo secundario. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando se vea la hipófisis. Bueno, a la derecha tenemos un esquema de un sistema porta arterial. Este esquema es del riñón, donde se observa la arteriola aferente, en el glomérulo el plexo primario, luego la arteriola eferente, y esta arteriola eferente se capilariza formando el plexo secundario de los capilares peritubulares. El sistema de vasos linfáticos transporta líquido que drena desde el espacio intercelular de los tejidos hacia la sangre. Entonces, en los espacios intercelulares de casi todos los tejidos, o medio tisular, formado de tejido conectivo intersticial, vamos a tener capilares linfáticos que tienen una estructura muy similar a los capilares sanguíneos, pero es una terminación ciega. Son vasos ciegos. Entonces, estos capilares linfáticos tienen un endotelio sin complejos o uniones de contacto en general. La lámina basal está ausente o discontinua, por lo que es permeable a líquidos y a moléculas disueltas en el líquido intersticial. Y en el caso de tener, por ejemplo, moléculas grandes como proteínas de elevado peso molecular o triglicéridos, también algunas células, particularmente las del sistema inmunitario, pueden entonces atravesar ese capilar linfático. Y además tienen filamentos de anclaje desde el conectivo pericapilar hasta el endotelio del capilar linfático. Estos capilares tienen hasta 100 micras de diámetro. Luego, esta red de capilar linfático, que entonces actúa, como ya dijimos, como un sistema de drenaje retirando el exceso de líquido, que lo denominamos linfa, en este espacio tisular, va a volcarse a los vasos linfáticos aferentes. ¿Por qué? Porque van a haber interpuestos en el camino de los vasos linfáticos ganglios linfáticos. Entonces vamos a tener vasos linfáticos aferentes, que son los que ingresan al ganglio linfático, y vasos linfáticos eferentes, que egresan de un ganglio linfático. En general, de pared menor y más fina que una vena. Luego, estos confluyen en el conducto linfático derecho o gran vena linfática, que recibe los vasos colectores de la mitad derecha de la cabeza, cuello y el tórax. La gran vena linfática drena en el confluente venoso yúgulo subclavio y en el tronco brachiocefálico derecho. Por otra parte, la linfa de los vasos colectores del resto del cuerpo se vacían, van al conducto torácico, que tiene 5 milímetros de diámetro, el cual vuelca
la linfa al tronco brachiocefálico izquierdo. La linfa es un líquido claro, normalmente incoloro, salvo en el caso de la linfa proveniente del intestino, que durante la absorción tiene un aspecto más lechoso y se lo denomina por la cantidad de lípidos y se lo denomina quilo. Si no, es un líquido normalmente claro incoloro. Los vasos linfáticos entonces devuelven el líquido extracelular al sistema vascular. Los capilares linfáticos se unen y forman vasos de pared más gruesa que recuerda a las vénulas y a las venas de mediano tamaño. La linfa se mueve lentamente desde la red capilar a los vasos linfáticos más grandes. Y el retroceso del flujo se evita gracias a la existencia de numerosas válvulas. Estas válvulas le proporcionan a los vasos una forma de rosario. Tienen entonces en el trayecto ganglios, ¿sí? Entonces camino hacia los linfáticos más grandes. La linfa atraviesa uno o más ganglios linfáticos. Y entonces va a haber una convergencia progresiva, la que vamos entonces de vasos más pequeños a vasos más grandes, los grandes troncos linfáticos, y de ahí conducto torácico y conducto linfático derecho. Los vasos mayores son similares a las venas y también presentan vasa vasorum y nervi vasorum, es decir, nervios y vasos que están irrigando e inervando la pared de los vasos linfáticos mayores. En esta diapositiva se observan dos microfotografías con vasos linfáticos. Se puede ver la semejanza con las venas. Los vasos linfáticos están marcados con flechas azules. En la imagen de la izquierda, que está teñida con un tricrómico, se observan los vasos linfáticos rodeados de tejido conectivo. Y en la imagen de la derecha, que tenemos hematoxilina eosina, también se observa el tejido conectivo circundante al vaso linfático marcado con la flecha azul. El corazón es una bomba muscular con 4 cámaras. Tiene un tamaño de 12 centímetros de longitud por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de diámetro anteroposterior. Pesa aproximadamente 300 gramos. Las cavidades entonces son las aurículas y los ventrículos. Tenemos 2 aurículas que reciben la sangre de la circulación sistémica y pulmonar y 2 ventrículos que bombean la sangre a las circulaciones arteriales sistémica y pulmonar. Entre las cámaras cardíacas y la salida del flujo sanguíneo del corazón se encuentran las válvulas cardíacas que evitan el retorno de la sangre. La pared cardíaca, la pared del corazón, está compuesta por el endocardio, que es una capa delgada interna, que es la que está en contacto con la sangre circulante. Y está formada, ya vamos a ver bien cómo está formada, pero bueno, es una cubierta de células endoteliales. Luego viene el miocardio, que está en el medio, que es el que ocupa casi toda la masa de la pared del corazón y está compuesto por células musculares especializadas, el músculo cardíaco, que es el responsable de la acción de bombeo del corazón. Y luego el pericardio, que tiene 2 hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. En este cuadro se describe en más detalle cómo está compuesta la pared cardíaca. Como dijimos, la capa más interna que se continúa con la túnica íntima de los grandes vasos
que llegan y salen del corazón, es decir, arterias y venas, es el endocardio. Esta capa es más gruesa en las aurículas y está formada por un endotelio, que es el epitelio plano simple, y un subendotelio. El subendotelio tiene una capa de tejido conectivo denso no modelado con predominio de fibras elásticas y presencia de fibras musculares lisas y un subendocardio que está limitando con el miocardio de mayor densidad y por aquí transcurren los vasos sanguíneos, los nervios y las ramificaciones del sistema conductor o transmisor de impulsos. Luego la capa media, el miocardio, que es más grueso en los ventrículos y de los dos ventrículos, el izquierdo es aún más grueso y acá tenemos un porqué. Porque este ventrículo izquierdo va a impulsar la sangre a la circulación sistémica. Entonces necesita un músculo con mayor fuerza para que el impulso llegue a todas las regiones de nuestro cuerpo. Así llega la sangre a todas las regiones de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. En este caso hay varias capas de células estriadas cardíacas que están ricamente vascularizadas e inervadas y con diferente orientación entre sí. Hay que recordar cómo es la fibra o célula muscular estriada cardíaca, las características. Luego hay células mioendocrinas auriculares, que son células musculares auriculares que sintetizan y secretan el péptido natriurético auricular, el cual por la vía endocrina actúa a nivel renal, aumentando la eliminación de sodio y de agua y, por lo tanto, disminuyendo la presión arterial por su efecto vasodilatador. Entonces, interviene en lo que es la regulación del sodio y el agua y en la presión arterial. Por último está la capa externa, que es el pericardio, que es una serosa provista de dos hojas. La hoja interna o visceral es el epicardio y la hoja externa o parietal es el pericardio parietal. El epicardio está formado por mesotelio, que es epitelio plano simple, y submesotelio, que es tejido conectivo laxo. Van a haber nervios y van a haber ramas de vasos coronarios y adipocitos. Luego va a haber adipocitos que ejercen una acción amortiguadora para el órgano en la cavidad pericárdica. El pericardio parietal está formado por también mesotelio y un submesotelio que es delgado de tejido conectivo laxo. En condiciones normales, ambas superficies, interna y externa, o visceral parietal, son lisas y húmedas y se deslizan una sobre otra sin fricciones. En esta imagen se ve un corazón de un pequeño animal y en el que se pueden distinguir la cavidad ventricular izquierda, la cavidad ventricular derecha con sus respectivas paredes y el tabique interventricular. Se puede observar que la pared del ventrículo izquierdo es de mayor grosor que la del ventrículo derecho y también se observa aurícula izquierda con la válvula mitral que impide entonces el flujo de la sangre de ventrículo a aurícula y también se observa la salida de la arteria aorta con su válvula aórtica que impide entonces que la sangre pase de la arteria al ventrículo izquierdo, de la aorta al ventrículo izquierdo. En esta diapositiva observamos dos cortes de miocardio ventricular
teñidos con hematoxilina eosina. A la izquierda tenemos el corte longitudinal y a la derecha el transversal, donde podemos repasar cómo son las células cardíacas, musculares cardíacas, que se bifurcan, que tienen entonces esa bifurcación como en pantalón, que tienen 1 o 2 núcleos. Se pueden ver la unión entre célula y célula con los discos intercalares y las estriaciones. Esto lo vemos bien en el corte longitudinal. En el corte transversal vemos que el núcleo de la célula es central. Esta diapositiva está para ver con más detalle los discos intercalares, que están marcados con flecha en rojo, con 2 aumentos en cortes de miocardio con hematoxilina eosina, donde se ve como unas líneas más densas, y ustedes después recordarán cuáles son las uniones de estos discos intercalares, que hacen que todo el corazón sea un sinsitio funcional, ¿sí? Que todas las células actúen a la vez, ¿sí? Se contraigan a la vez. Además, se puede observar muy bien las estriaciones de estas fibras musculares estriadas cardíacas. En esta microfotografía se observa la pared auricular con hematoxilina eosina. Primero tenemos el endocardio, que habíamos dicho que estaba más desarrollado en aurícula que en ventrículo, donde se observa que la capa de células endoteliales poligonales planas, ¿sí? Y por debajo el tejido conectivo denso con fibras elásticas, células de músculo liso, también el sistema conductor del impulso, y se observa que es más brillante, más refringente. Luego está el miocardio. El miocardio, que es las células entonces cardíacas, que están unidas con tejido conectivo, y que en estos cortes se ven con corte más transversal en la célula cardíaca. Esta microfotografía es para observar la pared ventricular, también teñida con hematoxilina eosina. Se puede observar que el endocardio es mucho más fino, está formado por el endotelio y por debajo una capa de tejido conectivo muy finita. Luego el miocardio más desarrollado, que en este corte se observa el corte longitudinal de las fibras de músculo cardíaco, y se ven las estriaciones y también los discos intercalares. En ninguno de los dos cortes pudimos observar de pared, ni en el corte de pared auricular ni en el ventricular, pudimos observar el epicardio. Pero recordemos que es la capa visceral del pericardio y que está formada por células mesoteliales y una delgada capa de tejido conectivo. El corazón tiene un esqueleto central de tejido conectivo fibrocolagenoso que ancla juntas a las válvulas cardíacas y a las cámaras del corazón, ¿sí? A las cavidades del corazón. El componente principal de este esqueleto fibrocolagenoso es el cuerpo central fibroso, que está localizado a nivel de las válvulas cardíacas. En este esquema se pueden observar las válvulas cardíacas, la localización, siendo la válvula mitral, como dijimos previamente, la que está entre aurícula y ventrículo izquierdos, también llamada válvula bicúspide por poseer 2 valvas, y la válvula tricúspide, que tiene 3 valvas,
está entre aurícula y ventrículo derechos. Luego está a la salida del ventrículo izquierdo la válvula aórtica y a la salida del ventrículo derecho la válvula pulmonar, ¿sí? Son las válvulas de las arterias aorta y pulmonar respectivamente. Entonces, extensiones de ese cuerpo central fibroso que rodea las válvulas cardíacas forman anillos valvulares. Estos van a soportar la base de cada válvula. Los anillos del lado izquierdo del corazón, que van a rodear las válvulas mitral y aórtica, van a ser más gruesos que los del lado derecho, lo mismo que ocurre con la pared de los ventrículos. Luego hay una extensión inferior de ese tejido fibrocartilaginoso del anillo valvular aórtico que forma un tabique fibroso entre los ventrículos derecho e izquierdo que se denomina tabique membranoso interventricular. Ahora vamos a ver con más detalle las válvulas aórtica y la mitral, cómo están compuestas. En esta microfotografía tenemos en un corte a la válvula aórtica. Se puede ver la luz de la aorta con su respectiva pared. También se ve la pared ventricular, se ve la pared de la aurícula abajo y entonces se ve el ventrículo izquierdo, la luz del ventrículo izquierdo y se observa en corte longitudinal 2 valvas de las 3 valvas de la válvula aórtica. Esta válvula aórtica, al igual que la pulmonar, tiene 3 valvas en forma de copa. También se las denomina semilunares por la forma. Estas valvas con forma de copa se acoplan perfectamente cuando se cierran. Y en la base de cada válvula se inserta en el anillo valvular fibrocolagenoso que dijimos previamente. Las uniones entre las valvas se denominan comisuras. En la imagen de la derecha se observa una fotografía macroscópica de una válvula aórtica desde el ventrículo, ¿sí? Desde la luz del ventrículo. Las válvulas cardíacas tienen en general la misma estructura, con una región central fibrocolagenosa densa, rodeada por una capa de tejido fibroelástico y luego las células endoteliales. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, también tienen una fina capa de fibras musculares, que se continúan con la de la pared auricular sobre su superficie superior. Las válvulas mitral, la que se observa en la microfotografía, entonces es una válvula bicúspide que está entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda y en la cual sus valvas se anclan al respectivo anillo valvular por la base y además están fijadas por la parte inferior de su superficie, la superficie ventricular, por las cuerdas tendinosas. Entonces, estas cuerdas evitan la eversión de las hojas valvulares hacia la aurícula durante la contracción ventricular. A la derecha se observa una imagen, una fotografía
macroscópica de la válvula mitral, donde se ve esa superficie irregular de las valvas que es debido a los puntos de inserción de las cuerdas tendinosas. El sistema de conducción del corazón está compuesto por fibras musculares que se han modificado para actuar como transductores más que como células contráctiles. El impulso de la contracción se inicia en un pequeño cuerpo o nodo denominado nódulo sinoauricular o sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo sinoauricular actúa como un marcapasos y estimula la contracción auricular. El impulso pasa por la aurícula a través de los haces internodales. El internodal anterior, el medio y el posterior, que se localizan en el miocardio auricular. Así, llega hasta otro nódulo, el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular se encuentra por arriba de la válvula tricúspide en la base auricular y cercano al tabique interauricular. Bien, continuando desde este nódulo auricular, el impulso viaja hacia los ventrículos, ¿sí? Este nódulo inicia la contracción posterior de los ventrículos. Bajando entonces el impulso, primero por el haz principal de His y luego por las ramas derecha e izquierda del haz de His, hasta que llega a las fibras de Purkinje, que forman una red, primero por el subendocardio y luego intramiocárdicas, llegando a toda la masa ventricular, a las regiones más lejanas de la masa ventricular. Algo más para decir que el haz auriculoventricular de His transcurre por el esqueleto fibroso y luego se bifurca, ¿no? Entonces va a penetrar el cuerpo central fibroso y después discurre anteriormente durante un corto trayecto por el borde superior del músculo del tabique interventricular antes de dividirse en las ramas derecha e izquierda. Luego la rama izquierda nace a modo de abanico en un área extensa como fibras individuales que abandonan el haz de His. El resto de las fibras forma la rama derecha. La rama derecha va a descender por debajo del endotelio del lado derecho del tabique interventricular como un haz único. Estas ramas derecha e izquierda van a conectar con una red de fibras de conducción especializadas que son las fibras de Purkinje. Estas fibras son grandes con citoplasma vacuolado debido al alto contenido de glucógeno y escasas miofibrillas. Y pueden estar en grupos de hasta 6 fibras. Algo que me quedó por decir es que el nódulo sinoauricular está compuesto por fibras musculares más pequeñas que los cardiomiocitos, de 3 a 4 micras de diámetro, son entonces más delgadas y no poseen discos intercalares, sino que se conectan a través de desmosomas, contienen pocas miofibrillas
y no presentan un patrón estriado organizado. Algo más para decir de las células del nódulo auriculoventricular es que estas no están con una disposición tan al azar como las del nódulo sinoauricular, sino que están con una organización más regular y finalmente entonces forman el haz independiente de fibras paralelas que forma el haz principal de His. En estas microfotografías tenemos imágenes de fibras de Purkinje. A la izquierda se puede observar su localización en el subendocardio y la diferencia que tiene con los cardiomiocitos. Son con abundante citoplasma, de mayor tamaño, pueden tener 1 o 2 núcleos, abundantes mitocondrias y glucógeno y escasas miofibrillas, y las que son periféricas. La imagen de la derecha es de mayor tamaño, de mayor aumento. A continuación realizaremos un repaso de las estructuras estudiadas. En esta microfotografía se ve en el centro una imagen en corte transversal de una arteria muscular donde se observa su túnica íntima con el endotelio, una escasa capa de tejido subendotelial, luego la lámina elástica interna con una forma serpenteante, luego viene la túnica media de tejido de tejido muscular liso y la lámina elástica externa que se ve finita y luego la túnica adventicia de tejido conectivo. Además podemos ver a la derecha arriba una estructura nerviosa. También se ve en un corte longitudinal una fibra de músculo estriado. Se ven unos pequeños vasos, un capilar con un solo núcleo arriba de la microfotografía. Abajo se observa adipocitos, también se observan neuronas y se observa algún otro vasito en el tejido conectivo capilar, vasitos capilares en el conectivo. En esta microfotografía con hematoxilina eosina se ve un corte de miocardio donde se observan los cardiomiocitos en corte transversal principalmente y además se observa un corte tangencial de una arteria muscular pequeña donde se distingue el endotelio, muy finita la lámina elástica interna, la túnica media de tejido muscular liso y la adventicia, túnica adventicia. En esta microfotografía se observa un corte transversal de vena a la izquierda y de arteria a la derecha. Repasamos los componentes de la arteria: túnica íntima, lámina elástica interna, túnica media, lámina elástica externa, túnica adventicia. Y comparamos con la pared de la vena que la acompaña, que tiene una túnica media menos desarrollada y una túnica adventicia más gruesa. En esta microfotografía se observan cardiomiocitos teñidos con hematoxilina eosina en corte longitudinal, donde se pueden apreciar las estriaciones transversales del cardiomiocito y los discos intercalares.